Y un saludo muy fraterno y especial a usted, Oscar. Muchas gracias por estar acá. Es para nosotros, en nombre de las autoridades de la universidad, darle el recibimiento que se merece, agradecerle por estar aquí, por compartir en esta mañana con los estudiantes tanto de la carrera de Comunicación, Periodismo y Producción Multimedia y la carrera de Derecho, cuyo interés es muy trascendental en sus obras y en especial en esta de Nelson Serrano, que conmocionó tanto a la sociedad ecuatoriana por su tema de inmediatez y de esta época de finales del siglo XX y del XXI, que llevó tantos años. Muchísimas gracias por estar aquí. También un agradecimiento a la editorial Planeta por habernos permitido tenerle en esta su casa de estudios. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Damos por inaugurado y le entregamos el micrófono a Guillermo Gómez Jurado, quien va a dirigir este evento. Bueno, muchas gracias. Buenos días con todos, señora subdecana, doctor Fernando, estudiantes, Oscar. Para mí es un honor que haya aceptado nuestra invitación y es obviamente un gustazo que esté con nosotros. Desde un principio, apenas vimos la posibilidad de este encuentro, la idea fue que sean los estudiantes quienes dirijan la conversación y que sean ellos quienes le planteen al autor las preguntas que más les acucian o inquietan. Y hoy nos acompañan en esa tarea Sebastián, Dalila, Alena y Anderson, a los que pronto pasaré el micrófono y el timón. Antes de darle paso a nuestro autor y a sus entrevistadores, sin embargo, quisiera sentar un par de ideas en el ambiente que quizá pudieran resonar en el ánimo de la conversación por venir y que de algún modo explica el objetivo que tuvimos al invitar a Oscar a la biblioteca, más allá del hecho evidente de que ha escrito una novela sobre Nelson Serrano, cuyo caso muchos de ustedes conocen y que fue tan sonado como conflictivo. Para ello, quisiera dar un breve rodeo y permitirme leer unas líneas que provienen del maravilloso y a la vez terrible relato de Franz Kafka, Ante la ley. Las leo. Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que se le permita entrar en la ley, pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. Tal vez, dice el centinela, pero no por ahora. La puerta que da a la ley está abierta como de costumbre. Cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice: si tu deseo es tan grande, haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso y solo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón hay más guardianes, cada uno más poderoso que el otro, y el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera. El campesino no había previsto estas dificultades. La ley debería ser siempre accesible para todos, piensa, pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un costado de la puerta. Allí espera años y días, intenta infinitas veces de entrar y fatiga al guardián con sus súplicas. Con frecuencia, el guardián conversa con él brevemente, le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas, pero son preguntas indiferentes, y finalmente siempre le repite que no puede dejarlo entrar. Fin del fragmento. El cuento se extiende un poco más y recomiendo, para quien no lo haya hecho, que lo lea completo. Lo que importa por ahora es saber que el campesino del texto envejecerá al pie de la puerta y morirá sin saber nunca por qué no se le deja pasar y si habrá algún momento en que se le permita por fin hacerlo. En su brevedad y capacidad expresiva, el cuento es un prodigio y muchas han sido las hojas que se han escrito intentando dilucidar esta en apariencia simple y escueta página. Por ahora, sin embargo, quedémonos con la potencia de la imagen, la del campesino del cuento de Kafka que espera por años ante una puerta entrar, cruzar al otro lado. Y me interesa quedarme con esa imagen porque creo que logra dar cuenta
de un modo bastante claro y espeluznante, de lo que puede ser un hombre que espera una respuesta de la ley. Esto es, la espera de un hombre que mira la vida diferida, lejana, posible tan solo cuando el proceso judicial que lo domina y envuelve se resuelva. Resulta fácil ver en la figura del cuento de Kafka a cualquiera de los muchos acusados por cuya vida se ha visto enredada en un proceso judicial que lo supera. Ver a Nelson Serrano, por ejemplo, a la espera en el callejón de la muerte. Menos obvio, me parece, resulta desviar un poquito la mirada y mirar no al personaje de la historia, sino a su autor, ver a Kafka. ¿Qué hace el checo contándonos esta historia? ¿Qué pretende al presentarnos sus cuentos y novelas siempre protagonizadas por personajes que esperan, que se sienten culpables, aunque no saben de qué, que son encausados por un poder arbitrario que los supera? Pues eso, lo que hace Kafka es instaurar situaciones, crear personajes. Ahora bien, para que estos seres y situaciones puedan existir como ficciones en un contexto común, antes era necesario que alguien luche por su derecho a existir, alguien que los describa y abogue por ellos. Necesitaban, en otras palabras, alguien que los defienda. Dice David Lapouillat en Las existencias menores: los artistas, los filósofos, son al mismo tiempo abogados cuyos sistemas pleitean en favor de las entidades nuevas, personajes que instauran y cuya legitimidad pretenden asentar. Hacen existir nuevas entidades, producen nuevas realidades, allí donde no se había visto nada. En otras palabras, siguiendo la dirección que señala el filósofo francés, bien se podría decir que toda novela es un alegato y que todo escritor es un abogado que defiende con todos sus recursos el derecho a existir de un mundo particular de ficción. Digo esto, perdón el desvío, porque considero que la obra de Óscar Vela no solo da cuenta de un constante esfuerzo por defender sus ficciones, sino que se ha convertido también en un espacio capaz de dar voz a ciertas figuras, por decirlo de algún modo, olvidadas, silenciadas o marginadas de la historia, y reflexionar a partir de la única manera en que saben hacerlo las novelas, representando las existencias. Ahora que cae la niebla, que narra la vida de Muñoz Borrero, un diplomático cuencano que se jugó la vida para salvar a judíos en la Europa asediada por Hitler, Náufragos en tierra, que recupera el testimonio de un desertor de la Revolución cubana y luego perseguido por Fidel Castro, o Los crímenes de Bartow, la novela que hoy nos reúne, constituyen, creo yo, un pequeño retablo de héroes lúcidos y discretos, grises con el paso del tiempo, que de diferente manera se enfrentaron al terror de la ley y que ahora, gracias a los alegatos de Óscar Vela, se encuentran por fin en condiciones de rendir su versión, de evidenciar con su existencia una lección moral. Todo lo dicho, creo, permite preguntarnos, y esta será la primera pregunta que quiero hacerle a Óscar para iniciar la conversación, es: ¿hasta qué punto o en qué medida la literatura y el derecho son dos formas de seguir, con diferentes códigos, en diferentes planos, una misma ruta, la del derecho a tener por fin un trato justo, un relato justo? Gracias, y les dejo a todos con nuestro invitado. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, quisiera saludar, buenos días con todos, muchísimas gracias, muy honrado por la invitación, Guillermo, por tus palabras, muchísimas gracias por haberme tomado en cuenta para poder venir, encantadísimo. Siempre que me llamen, como le decía Guillermo, cuando me llamen voy a volver. Tengo muchas afinidades con Cuenca, especialmente después de Ahora que cae la niebla y de Manuel Antonio y de mis extraordinarios amigos que son casi mi familia, todos los descendientes, primos, etcétera, 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 de Manuel Antonio. Así que, bueno, y ahora con Nelson también, con Nelson Serrano también de alguna forma. Nelson, todas las raíces de Nelson están en Cuenca también. Su familia en gran parte vive aquí, de hecho, todavía. Y simplemente para entrar ya en materia, gracias Guillermo por la pregunta. Antes que nada, el derecho está íntimamente vinculado con la literatura,
desde siempre. De hecho, el nacimiento de la novela negra, de la novela policíaca, está allí, precisamente en los casos judiciales, en los crímenes resueltos o no resueltos, en el misterio, en todas las novelas famosas de aquella época. Pero también está íntimamente vinculada con el periodismo, con la comunicación. De hecho, gran parte de los escritores han sido o abogados o periodistas o comunicadores. Y es que, para responder una pregunta, hace un rato conversábamos sobre algo y no te pude responder, estaba con el micrófono ahí aprendido. No se puede vivir enteramente de la literatura, desgraciadamente, ni en este país ni en casi ninguno. Digamos, hay muy poquita gente, muy pocos escritores que están más bien en los niveles de bestsellers, que viven de la literatura y viven enteramente de la literatura y lo hacen bien. La gran mayoría trabajamos además en otras cosas. Yo soy abogado, vivo del derecho y algo muy poquito así de la literatura. Disfruto más de esto, evidentemente, que del derecho ahora, ya después de tantos años. Y entonces hay un vínculo muy, muy estrecho entre los dos. Y ese vínculo entre la literatura y el derecho se hizo muchísimo más íntimo, quizás en este caso para mí, cuando conocí la historia de de Nelson, cuando entré a conocer el caso de los crímenes de que se le acusaba, y como cuento en la historia, cuando me propuse revivir esa historia nuevamente, recorrer los escenarios de los crímenes, tratar de descubrir o entender qué había pasado, yo mismo entré con todas las dudas del mundo a esa historia, pensando que eventualmente Nelson podía haber sido un responsable o material o intelectual. Material quizá no, porque yo ya comencé a comprender que la historia no iba por ahí. Pero dije, bueno, a lo mejor tenía algún tipo de responsabilidad. Y de algún modo entré con esa fuerza y con esa formación de abogado a tratar de descubrir algo que quizá me iba a sorprender negativamente. Y claro, de pronto me encontré con esta historia que era increíble, que era una historia de novela. Yo de hecho entraba a la historia para escribir una novela, así fue como conocí a la familia de Nelson, a Francisco, y le propuse escribir una historia. Yo no pensaba jamás involucrarme como abogado y terminé siendo también una suerte de abogado y defensor de su causa sobre todo. Así que se fusionaron las dos profesiones que tengo en una sola. Y eso me ha permitido hasta el día de hoy, y es el único caso además que tengo de todas mis novelas, que cuando se termina de escribir una historia y pasa a los lectores, que es lo que suele pasar con las historias, la historia pasa de nuestras manos, se cierra mentalmente una historia en nuestra cabeza, los escritores dejamos de pensar y de convivir con los personajes con los que hemos trabajado durante 2 años, 3 años, lo que fuere. Y finalmente la historia es de los lectores, es decir, y ocasionalmente tienes estas oportunidades de conversar, ¿no? Y de tratar, y qué te pareció la novela y no sé qué, no sé cuánto. Los crímenes de Bartów es diferente y la historia de Nelson es distinta. Esa historia no me deja. Yo no me he podido separar de esa historia, tampoco quiero, más allá de lo que me ha costado. Es una historia que siempre está conmigo todo el tiempo, todos los días de mi vida, con pensamientos, con llamadas, con eventos como estos, con conversaciones, con el vínculo con la familia, con los juicios, con todo lo que va pasando. Hasta hace poco, hasta agosto del año anterior, cuando Nelson murió, evidentemente era mucho más viva esa historia, y ya les contaré detalles, pero hoy todavía estoy ahí, así que es una historia que, como les digo, no me deja, y yo tampoco quiero abandonarla, así que mucho más agradecido con ustedes por esta invitación, porque me permite seguir conversando de esto y mantener viva la voz de Nelson, que finalmente fue lo que me propuse hacer con este libro, es darle la voz que él nunca tuvo. Él nunca declaró, nunca habló, nunca contó su historia. De hecho, él no sabía buena parte de las cosas que están en el libro, y ya les contaré ahora algunos detalles de esas conversaciones que tuvimos. Y finalmente pudo hablar y creo que contar su verdad, así que creo que es lo más importante. Muchas gracias por venir, por estar aquí, y nada, comencemos. Yo me extiendo siempre así, me tengo que cortar. Bueno, en nombre de todos los estudiantes queremos agradecerle, porque en realidad para nosotros ver su trayectoria, ver incluso los premios que ha tenido y la construcción de sus obras ha sido muy enriquecedor para nosotros. Más aún tenerla aquí, que esperamos que no sea la última vez que nos acompañe con su presencia.
Yo tengo una pregunta y creo que todos tenemos de cómo influyó esta historia, los crímenes de Barton en su vida. Bueno, muchas gracias por la invitación otra vez. A ver, algo de lo que ya conté, influyó de una forma mucho más íntima, mucho más vívida, ¿no? Es decir, no era solo una historia sobre la que podía trabajar yo, como cualquiera de los otros personajes históricos o no, de ficción, de los que te puedes desembarazar cuando un libro se termina. De hecho, dejas de pensar en ellos y se apartan de ti, esas historias se van. Esta no, esta permaneció siempre al lado mío y claro, terminé jugando un papel además de entre escritor, abogado, amigo, confesor, todo. De ellos acá, ellos no tenían vínculo ya casi con el Ecuador, más allá de ciertos familiares, pero estaban de alguna forma abandonados a su suerte en la vorágine de los procesos judiciales en los Estados Unidos, con toda la podredumbre que había allí adentro, con la mafia a la que se enfrentaban, con ese poder gigantesco al que tenían que mirar desde abajo. Y claro, y en el Ecuador también casi abandonados, ¿no? Y a la suerte de los gobiernos de turno de ojalá nos ayuden, ojalá nos paguen, ojalá hagan lo que tienen que hacer, porque el Ecuador, como ustedes saben, fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2008 a ayudar a Nelson, a liberarlo, a devolverlo a su país y a pagar todos los gastos legales que sus procesos demandaban. Y se hizo en parte, no todo se les debe todavía. Entonces, todos esos líos de alguna forma fueron en los que yo me involucré personalmente. Así que terminé, como te digo, viviendo esta historia como escritor, casi como biógrafo de Nelson, y luego sintiendo desde adentro qué era lo que les pasaba a ellos, cómo vivían ellos este dolor inmenso, ¿no? ¿Y cómo esta historia la transforma de un hecho jurídico al mundo literario? No era muy difícil, la verdad, porque cuando tú lees la historia, y esto les habrá pasado a todos, era una historia que parecía increíble, era una historia de película, de verdad. Era una historia novelesca, absolutamente, y yo por eso entré a la historia. Es decir, cuando me enteré, cuando vi el documental de Danady Nostroza en Teleamazonas hace muchísimos años, en el año 2015, cuando leí algo sobre Nelson y me enteré que le habían secuestrado en el Ecuador, en Quito, que lo habían ocultado en el antiguo aeropuerto de Quito en una jaula de perros, que de ahí lo habían sacado a Miami sin documentos, sin papeles, es decir, y luego allá saber que estaba a 20 y tantos años en el corredor de la muerte, acusado, sentenciado, juzgado por 4 crímenes brutales, es decir, a cualquiera que tenga esta vena, de alguna forma decía, aquí hay una novela, ¿no? Y yo entré por eso, la verdad. Y entré a tratar de descubrir la verdad que para mí, en principio, era algo dudosa, es decir, ¿qué pasó? ¿Por qué Nelson termina involucrado en una cosa de estas? Además, con las características que tenía el personaje, ¿no? Es decir, si tú me dices, mira, un ecuatoriano hoy está preso porque ha cometido un crimen, dices, ok, puede pasar, pero te dicen, este ecuatoriano que era un empresario exitoso, un hombre que había hecho mucho dinero, inteligentísimo, un hombre brillante de verdad, con un éxito enorme en todos los sentidos, pintoncísimo, muy guapo, exitoso con las mujeres, muy mujeriego, qué sé yo, así. Y de pronto está en el corredor de la muerte, acusado de 4 crímenes brutales, sentenciado por eso. Dices, ¿qué historia tan extraña? Hay algo que no encajaba allí, ¿no? Y claro, desde el principio te das cuenta que hay algo que no encaja. Y es que el caso de Nelson estuvo siempre topado, marcado por la xenofobia, por el racismo, por el desprecio que tienen hacia los latinos, en esa zona de Estados Unidos especialmente. Y a Nelson le decían el mexicano desde el día 1. Le acusaron y le dijeron siempre el mexicano y le trataban como el mexicano. Y el mexicano era un tipo de 1,85, blanco, de ojos verdes y de pelo castaño claro, muy alto. Y, es decir, no tenía ninguna característica que pudiera acusar racismo. Era ecuatoriano. Lo que pasa es que era ecuatoriano. Y ese fue el tema que probablemente lo marcó en buena parte, ¿no? Y bueno, los crímenes de Barton conmocionan a la sociedad, como estamos hablando de este caso. Pero ¿cuál fue el motivo principal por el cual usted dijo que por esto voy a crear esta obra? Yo te diría que fue... tenía una idea general como tenemos todos, de las noticias, del documental, de la historia, de lo que leemos. Es decir, pasó esto, qué raro, yo creo que sí es, todo el mundo me decía, no, es que yo creo que sí fue el asesino. No puedes creer lo que quieras.
había que entrar a investigar ese tema. Y cuando entré a involucrarme en el caso y reconstruimos la escena del crimen en la misma Bartow, en las oficinas, etcétera, es decir, cuando hice mi primer viaje y conocí a Nelson, ese día lo pude conocer, fui a visitarlo a la prisión por primera vez. Esto era 2019, me parece. Hubo una escena particular que detonó en mi cabeza y dije, Nelson es inocente y lo involucraron desde el minuto 1. Y era una escena que me pasó, fue el momento que llegué a la prisión. Estaba con Francisco Serrano, que manejaba, mi esposa atrás y estaba yo, estábamos los tres nada más, íbamos conversando y yo le grababa todo lo que Francisco me contaba. Todas las cosas que se puedan imaginar, horas de grabaciones de tantas cosas que habían pasado. Pero el momento que llegamos al lugar de los crímenes, a la escena de los crímenes, que era la empresa de esta, digamos, una calle amplia y unas oficinas allí, estacionamos y Francisco me dice, fíjate, me dice, a las 6:30 de la tarde del 3 de diciembre de 1997, llegaron a este mismo lugar el padre y la madre de 2 de los chicos que habían muerto, que no se sabía todavía que estaban muertos de adentro. Llegaron Phil Dosso y su mujer, y llegan a las 6:30 de la tarde porque habían estado llamando desde las 5:30 de la tarde, no había celulares en esa época, y nadie les contestaba. Y era el cumpleaños de las 2 hijas de Frank, de las de gemelas de él, cumplían 10 años de estas nenas. Toda la familia había organizado un evento, todos debían estar allí, y estos muchachos no llegaban. Llega el padre a su oficina, manejando su auto y con su mujer al lado. Su mujer, como cuento yo en la novela, una nona italiana, envejecida prematuramente, con el pelo muy blanco, no era tan mayor, pero envejecida prematuramente. Llega, se estaciona en el sitio ve que las puertas están abiertas, las luces encendidas y los autos de sus hijos allí, de su hija y de su hijo, allí. No, miento, el del hijo no, el de la hija, porque el hijo no había tenido auto. Y el tipo se queda petrificado en el asiento y no se baja. Y no se baja del auto. Y deja que su mujer se baje del automóvil, entre y descubre el horror que había dentro, que era además a 20 pasos, donde está la columna, donde están ustedes allí. Apenas cruzabas la puerta, allí ya comenzaba el horror. Ahí estaba muerta su hija, asesinada con 2 tiros. Y después de eso estaban asesinados los otros 3. Su otro hijo, el yerno y el otro socio. Y el tipo se quedó petrificado en el auto. No entró a su oficina. Yo le decía a Francisco, esta historia no encaja, no cuadra nunca. Le digo, es su oficina, si él va a buscar a sus hijos, se baja, entra y les dice, oigan, vamos, estamos esperándoles. Él ya sabía que iba a pasar algo. Claramente para mí, él sabía, anticipaba que algo iba a pasar o podía haber pasado. Entonces, se me pasó por la cabeza y le dije, oye, le digo, ¿no será que Phil Dosso contrató a los sicarios para matar al último socio que le quedaba en la empresa? Era el negocio redondo para él, porque se quedaba con todo finalmente. Si ya Nelson había salido 6 meses antes, él ya no era un problema, tenían un juicio civil, Nelson les había demandado por un dinero que desapareció, pero era un juicio civil finalmente. Si Phil quería quedarse con todo, eliminar a un socio más con un sicario era fácil. Yo comencé a hacer estas teorías, ¿no? Y Francisco me dice, a mí también se me ha metido siempre en la cabeza esa historia. Hoy lo vamos a conversar con mi papá. A ver qué opina él. Y claro, yo estaba con esta teoría y dije, esta es la historia. Por eso es que el tipo reacciona como reacciona. A lo mejor contrató a los sicarios y la peor de las suertes del mundo, esa desgracia que es inexplicable, contratas a alguien para que le maten a tu socio y resulta que en las oficinas, accidentalmente, sin ningún tipo de posibilidad, se habían quedado sus hijos varados porque no tenían un auto para moverse. Y se quedan ahí cuando los sicarios aparecen de pronto y tienen que eliminarles a todos, incluida su hija, que tampoco tenía que estar ahí porque era fiscal de Bartow. Estaba a 2 cuadras en su oficina, solo les iba a recoger. ¿Qué posibilidades había de eso? Si yo digo, ¿puede ser tan perverso el ser humano de hacer cometer este acto de contratar a alguien para matar y que allí en esa muerte mueran tus hijos? Sí, justicia divina, diría alguien, ¿no es cierto? Y a mí se me pasa por la cabeza un montón de veces esta historia. Y ahí fue cuando dije, ok, esto va a ser efectivamente una novela, que inmediatamente comenzó a formarse con el testimonio que ese día pude recoger del propio Nelson en la cárcel, ¿no? Es decir, cuando ya lo visitamos esa mañana y nos pasamos el día con él.
Claro, igual sabemos que el hecho de reconstruir y meterse ya en un crimen, se puede decir, puede marcar en su vida. ¿Qué fue lo que le marcó o lo que le impactó el hecho de estar ya dentro de todo esto? Tal vez el impacto más grande de esta historia y de haber escrito esta novela y de haberme involucrado con el caso fue descubrir toda la podredumbre con la que se mueven los procesos judiciales entre comillas, del mejor sistema judicial del mundo. Es decir, cuando a todo el mundo nos dice que esa es la panacea, que es la maravilla, que así debería funcionar la justicia y todos decimos, sí, efectivamente, así quisiéramos que justicia. Yo ya no quiero que funcione así la justicia, por lo menos la penal no, la criminal no, porque yo sé cómo funciona, yo ya viví desde dentro esto y conozco bien cómo funciona. Y no solo por el caso de Nelson, hay miles de casos. Hoy hay vigentes más de 400 casos solo en Florida de inocencia. El 75% de esos casos son negros o son latinos, los acusados. Y no es la composición racial de negros y latinos en Estados Unidos, esa nunca. Casi todos los sentenciados en Estados Unidos en este tipo de casos, cuando no hay a la luz o a la vista los responsables de los crímenes, casi todos son negros o son latinos, porque es mucho más fácil para ellos desembarazarse pronto de los casos y agarrar a 4 tipos y decir, entre estos está el culpable, y se acabó la historia. Y así funciona la justicia, y así está hecho este sistema vicioso, viciado en los Estados Unidos. Yo te diría que ese fue el mayor impacto, descubrir pruebas ocultas, descubrir que habían silenciado a varios testigos a favor de Nelson, y descubrir, por ejemplo, que los abogados de Nelson, los primeros de los que se contrató, que eran unos abogados famosísimos, de uno de los estudios más grandes de Florida, más costosos además de Florida, a quienes tuvo que pagar la familia, vendieron todos sus bienes para pagarles, les traicionaron. Y tenían todas las pruebas para defenderle a Nelson y para sacarle lo libre. O sea, no había ninguna posibilidad, ninguna, de que Nelson sea condenado. No existía esa opción judicialmente hablando o procesalmente hablando. Y sin embargo, los tipos de estos, teniendo todo, no presentaron una sola prueba en su contra y dijeron, no se preocupen de nada, jamás le pueden condenar porque no hay pruebas. Y lo condenaron y murió en la cárcel. Diría que ese fue el mayor toque. Buenos días con todos los presentes. Nelson, encantado de tenerle el día de hoy. Agradecerle primero por el trabajo que está haciendo por la literatura, creo que lo está haciendo muy bien y esperemos por toda la parte de la comunidad y de nuestra ciudad que le vaya excelente. Muchas gracias. Bueno, como primer punto, todos estamos de acuerdo que es un caso sumamente emblemático. Partiendo de ahí, ¿cómo es llevar un caso con tantos ojos encima, con tantas aristas, con tantas particularidades en sí? ¿Cómo es llevar una defensa de un tipo de este caso? Complejísimo, te digo que fue más fácil escribir el libro y armarme de todo para construir una novela, que me resulta más fácil que defender un caso como estos en el que estabas defendiendo una causa, por justa que fuera, era una causa imposible. Yo mismo me engañé 1000 veces, y Francisco y todos, hasta hoy seguimos engañados, de que vamos a ver la luz y de que íbamos a lograrlo y de que teníamos todas las pruebas y de que les íbamos a reventar, como decíamos, con las pruebas que teníamos, y que iban a ir presos además los policías y los fiscales y los jueces y todos. Y claro, y en el fondo siempre había algo que me decía, no va a pasar. No va a pasar porque no lo van a permitir, y no lo permitieron. Entonces, ellos tenían el control, ellos tenían el poder, y finalmente ese proceso, ese juicio, esa audiencia que tenía Nelson paralizada durante años, desde que yo comencé a escribir la novela, y desde que me involucré en el caso, nunca se dio. Esa audiencia nunca se dio. Si se hubiera dado esa audiencia regularmente en cualquier sistema procesal del mundo, Nelson en cuestión de meses probablemente habría salido libre y habría demostrado su inocencia y habría demostrado además la culpabilidad de otros, de los que eran verdaderamente responsables de los crímenes, pero sobre todo de los que eran responsables de todo lo que le pasó, fiscales, jueces, policías, etcétera. Claro, el tema es, métele pues preso uno de los jefes de policía de Bartow, Tommy Ray, que era un personaje siniestro de verdad, a él y a toda su gente, y al fiscal general Jerry Hill, y a Paul Wallace, que era el fiscal del caso, que fue el hombre que acompañó a Tommy Ray al Ecuador, a Quito, a secuestrar a Nelson. No me digan que no es una cosa extrañísima. El fiscal del caso, hasta hoy, hasta que murió Nelson el año pasado,
Paul Wallace, fue el acompañante en el viaje y fue parte del secuestro de Nelson en Quito. Es una cosa que nadie podía creer cuando nosotros lanzamos la novela y contábamos esta historia en Miami y en Estados Unidos en general, ¿no? Y los medios de comunicación se hacían eco y decían, y claro, era así, era increíble lo que había sucedido. Ese tipo de cosas evidentemente nos decían a nosotros que el trabajo que hacíamos, por bueno que hubiera sido, por contar con todas las pruebas, por profesional que hubiera sido, no nos iba a llevar nunca a nada y desgraciadamente nosotros no veíamos esa realidad. Hoy la vemos ya, finalmente, con la muerte de Nelson, pero creo que era algo que estaba escrito. Y, evidentemente mucha gente objetiva me decía, ¿no? Me decía, oye, no vas a lograr nada. Yo decía, no, ¿cómo no voy a lograr? Si algún día voy a lograr esto. Y todavía tengo la esperanza, francamente les digo, algún día. Yo no voy a estar aquí seguramente, pero algún día alguien va a ver esto y yo estoy seguro que décadas después, en uno de los procesos que aún quedan pendientes de daños y perjuicios, etcétera, esas pruebas van a aparecer y van a surgir, y como han pasado tantas veces en los Estados Unidos, con casos inclusive de gente que ha sido ejecutada con pena de muerte, han sido declarados inocentes 30 años, 20 años, 40 años después. Yo todavía tengo esa esperanza. Y a lo mejor pasa, y me aferro a eso además, y me quiero aferrar evidentemente a eso, pero las dificultades eran esas, era enfrentarte a un gigante contra el que nosotros peleábamos con corta uñas. Esas eran las armas que teníamos nosotros. Claro, y en realidad creo que en las primeras páginas del libro nos explica claramente cómo en realidad Nelson no fue a buscar como tal una defensa del caso, ¿no? Sino en realidad fue más como para poder escribir la historia, poder adentrarse en la historia. Entonces creo que eso es fundamental. Bueno, también hay otra particularidad y una pregunta que me llama mucho la atención, es cómo puede pasar entre un viaje entre dos legislaciones. Ya sabemos que una legislación ecuatoriana es sumamente contraria a la legislación de Estados Unidos, ya que todos tenemos la perspectiva de que Estados Unidos tiene una base fundamental de que ahí la llevan sumamente bien, no pasa nada, no hay irregularidades. ¿Cómo es llevar un caso en dos diferentes legislaciones? A ver, primero es complejo evidentemente por nuestra formación, por la formación de abogados latinos en este caso, frente al mundo anglosajón que es tan diferente al nuestro, y sobre todo comprender cómo funcionaban las cosas, qué había que hacer. En esa primera visita, cuando yo me reúno con Nelson y él me comienza a contar muchas cosas, en esa primera reunión, solamente interrumpo y les cuento brevemente una cosa. Estábamos sentados en una mesa, en una sala de visitas más o menos de este espacio, y había unas 15 mesas y todas estaban ocupadas, eran unos 15 visitantes a presos del corredor de la muerte. Y ahí estábamos nosotros, con mi esposa, con Nelson, y nos sentamos con él y comenzamos a conversar y a conversar y a conversar. Y Nelson había encontrado, él se dedicaba a sus días, cuando todavía veía bien y todo, a leer los expedientes que se le podían fotocopiar y se le mandaban a la prisión. Entonces él leía su caso y entendía ciertas cosas del caso. Y había descubierto una hoja de unas armas que habían sido incautadas en la requisa que le hicieron en su casa, la primera vez que fue la policía luego de los crímenes. Le incautaron, él era un coleccionista de armas, era un hombre que le fascinaban las armas. Y tenía armas de dos tipos, unas, no me acuerdo, Remington y no me acuerdo cuál era la otra. Y Nelson decía, oye, esto que me incautaron a mí, estas armas que son mías, además que estaban registradas a nombre de él legalmente y todo, en los Estados Unidos, me dice, tiene algo raro, aquí hay una pistola que me han puesto al final, además estaba anotada como a mano, al final, Colt 22, con un número de serie que tenía al lado una letra S. Y él dice, esa arma no es mía, yo nunca he tenido una Colt, yo no tengo una Colt, no he manejado nunca una Colt. Me dice, si no recuerdo mal, es una Colt con la que se cometieron los crímenes. Una de las tres armas era una Colt. Y Nelson nos cuenta ese rato y nos enseña y nos dice, fíjate, están tratando de hacer pasar el arma del crimen como mía. Ya había pasado el juicio, él estaba sentenciado, estaba juzgado, esta prueba no había salido en el juicio nunca. Él la había encontrado en el expediente. Entonces él decía, qué extraño. Y claro, nos quedamos con esa historia, ¿no? Y luego investigamos con Francisco, investigamos con militares y con policías, y nos dijeron que esa arma, con ese número de serie, que intentamos rastrearle y nunca logramos hacerlo, era un arma con silenciador, y era un arma de dotación militar.
que no se vendía al público, que no lo puede tener nadie civilmente, digamos, no lo puedes adquirir legalmente. Y era efectivamente, al parecer, el arma del crimen, que se usó en el crimen. Entonces, habían intentado decir que esa arma estaba entre la colección de Nelson. Como esa arma probablemente le pertenecía a uno de los sicarios, esto asumimos, ya esto es especulación luego, como seguramente le perteneció a uno de los sicarios y esa arma tiene que haber estado registrada posiblemente en otros crímenes. Ustedes saben que las balas, las municiones dejan una huella digital como la de los seres humanos, que es además única. Todas las armas tienen una huella. Entonces es fácilmente detectable y sobre todo en los Estados Unidos con sus sistemas detectar un arma y de a quién le pertenece si es que efectivamente tiene un dueño. Esta arma probablemente apareció en otros crímenes en cualquier lugar del mundo y claro, ya meterle a Nelson Serrano en otros crímenes ya hubiera sido una empresa imposible. Y se guardaron esa prueba, se quedó guardada ahí, oculta. Este tipo de cosas eran las que nos motivaban a nosotros a seguir investigando y a tratar de entender qué era lo que había sucedido dentro del proceso. Y claro, y de pronto te topabas con que no solo la fiscalía, no solo los abogados contrarios, no solo la policía, no solo los enemigos estos de la familia Dosso que le habían acusado a él, sino sus propios abogados habían jugado en contra de Nelson sin presentar una sola prueba a su favor. Esta historia impactó a varias personas y llegó a varios lugares también. Cuéntenos cómo influyó la mediatización en este caso. Era parte de lo que estaba previsto, ¿no? Evidentemente, la novela tenía una razón de ser y era, bueno, contar la historia, contar con la voz de Nelson lo que había sucedido, que él pudiera de alguna forma contar su verdad, la que nunca había podido contar por distintas razones, y que saliera a la luz todas estas cosas. Lo que nunca nos imaginamos es que en el interín íbamos a descubrir todas esas pruebas que habían sido ocultadas y que las tenía además la policía, la fiscalía y el propio juez o la propia jueza de la primera y de la segunda instancia. Y ahí estaban todas las pruebas, lo que pasa es que no habían sido evacuadas, no se las había actuado, etc. Y entonces, claro, escribir la novela era parte de hacer mucho más mediático un caso que había quedado ya poco a poco en el abandono. Nelson estaba preso desde el año 2002, cuando lo secuestraron, y estuvo preso siempre, digamos, pero en el corredor de la muerte estuvo desde el año 2009, ya con la sentencia en contra, fue recluido en el corredor de la muerte. Y finalmente en el año 2015, más o menos, Daniel Nostroza hizo el documental y revelaba en su documental que toda la teoría de la fiscalía era falsa y que no había ninguna posibilidad de que Nelson hubiera estado en el lugar de los crímenes. Es decir, el caso se caía solamente mirando la cronología, nada más que eso, es decir, independientemente de otras cosas que aparecieron luego. Entonces se trataba de eso, de volver a revivirlo, de darle una posibilidad. Y además contábamos con la fortaleza de Nelson. Nelson era un tipo muy fuerte, era un tipo tremendamente fuerte, con una personalidad muy, muy firme. Y esa fortaleza le sostenía vivo. Y él nos decía, sigan adelante porque yo voy a morirme de 100 años. Es decir, todos mis hermanos se han muerto centenarios, yo también. Así que tienen muchos años por delante. Y nosotros nos convencimos de eso, además, y seguimos trabajando. Y dije, Nelson no se va a morir nunca. Y claro, ya cuando con todos los padecimientos que tuvo en prisión y con todo, evidentemente, su salud se deterioró de forma brutal los últimos 2 años, 3 años, una cosa así. Pero hacer mediático fue evidentemente parte de la estrategia. La estrategia se quedó interrumpida porque salió la novela finalmente, que tuvo su repercusión importante, pero faltaba todavía la serie de televisión que se está haciendo, digamos, está en producción ahora, que se basa en la novela y que saldrá pronto, ojalá el próximo año tal vez, a plataformas, etcétera, es decir, contando su historia y contando ya la historia de los crímenes de Barto. Bueno, y faltaban muchas otras cosas que hoy a lo mejor uno dice ya no tienen tanto sentido, pero siempre hay un sentido, y es la imagen de Nelson. Creo que de alguna forma se recuperó, cambió la percepción de muchísima gente, que era la gente a la que le interesaba finalmente. A él le importaba un carajo lo que se pensaba de él en los Estados Unidos, un carajo. Pero le importaba mucho lo que se decía de él en el Ecuador, y su gente, y sus amigos, y sus primos, y sus hijos, eso le costaba mucho, porque finalmente era un hombre que tenía ese orgullo, ¿no? Y bueno, yo creo que ese orgullo se lo recuperó en los últimos años, mediáticamente. Y hablando desde el derecho y la comunicación, ¿cómo
¿qué objetivo ético o lecciones éticas nos deja este caso? Buena pregunta. A ver, objetivo, no sé, yo te diría que el objetivo siempre fue evidentemente tratar de que a Nelson se lo declarara inocente, es decir, que judicialmente él pudiera presentar las pruebas que nunca pudo presentar. Y él tenía todo. Y finalmente también teníamos las pruebas, o tenemos, las pruebas de quiénes fueron los culpables. Hay 4 asesinos que quedaron libres desde el día 1. Hay un autor intelectual que fue el que contrató a los sicarios que está libre, vive hasta hoy. 2 de los asesinos viven todavía, otros 2 ya murieron. Pero ahí están, esos asesinos, esos sicarios de ese tipo, ese mafioso, siguieron cometiendo delitos, siguieron haciendo lo que habían estado acostumbrados a hacer. Y no hubo justicia aquí en este caso. Finalmente hubo una injusticia brutal con Nelson Serrano, el chivo expiatorio de un sistema que estaba viciado. Y para nosotros te diría que el objetivo era ese. Es decir, tratemos de reivindicar el nombre y de que Nelson sea inocente. Un día, aunque Nelson ya no esté, bueno, todavía sigue siendo el objetivo, ojalá lo logremos algún día, como les digo, pero ese era el objetivo principal y por eso es que trabajamos tanto para involucrarnos en este caso, con todos los riesgos además que conllevaba meterte contra ese monstruo o con esos monstruos. Yo les tenía pavor, de verdad. Es decir, yo cuando viajaba a los Estados Unidos por este tema de visitar a Nelson, yo decía, ¿qué día me van a mí a parar en la entrada y me van a decir, venga acá, le investigo por todo lo que había dicho, ¿no? Porque además en la prensa salía cada momento, Francisco diciendo de todo y yo salía diciendo de todo. Yo decía, ¿cuándo me van a parar a mí aquí? Yo no quisiera verle nunca a Tommy Rey, yo no le conocí nunca personalmente. Nunca quiso hablar conmigo. Y imagínate lo que hubiera sido encontrarme con este tipo. Me moría ese rato. Siniestro personaje. Perdón, sí. Ojalá, muchas gracias. Y sabes que fue curioso, en Estados Unidos nunca tuve una amenaza, ni siquiera, no, jamás, es decir, ni alguien que hubiera osado siquiera en amenazarnos a cualquiera de nosotros, ni a mí, ni a nadie. Y hicimos presentaciones allá en la Universidad de Florida, hicimos una serie de cosas públicas en medios de comunicación inclusive, pero nunca pasó nada. Finalmente sí se vive esa libertad que se predica ya. Has visto cuántos libros se publican, cuántas historias se publican que destrozan a ciertos personajes y finalmente eso queda dentro también del margen de la libertad de expresión, etcétera. Y más allá de que hay juicios normalmente civiles de daños y perjuicios, etcétera, no pasa de eso. Las amenazas las recibí acá sí recibí amenazas, un par de amenazas recibí por interpuesta persona, pero nada más, de 2 de los involucrados en el secuestro de Nelson. A los que no menciono en el libro con sus nombres propios precisamente por eso. Están ocultos los nombres de los 2 involucrados. Y los 2 involucrados eran unos personajes, uno de ellos todavía tiene bastante poder, el otro ya no, lo perdió por completo, un corrupto además, un intendente de policía que fue el que hizo todo, el que tramó todo el caso de Nelson, y un corrupto intendente de policía, todo el mundo lo conoce por corrupto además. Este sí me mandó a decir un día que me tengo que callar, ¿no? Es decir, a través de un amigo al que él conocía, le dijo, oye, dile que se calle, que no me vuelva a mencionar a mí en esta historia, ¿no? Y el otro también en algún momento mandó un mensaje así como, pero no pasó de eso. Finalmente, todo el mundo sabe quiénes son, aunque no están sus nombres de allí. Y la otra pregunta, me decías... Sí. Es interesante conocer primero conocer a una persona como él,
pero además en las circunstancias en las que él estaba. Y esa fue la primera impresión. Conoces a una persona que es tremendamente impactante, imponente. El día que le vi la primera vez, yo solo lo vi 2 veces físicamente, digamos. Hablaba mucho con él, pero le vi 2 veces físicamente en 2 visitas con una media de 2 años. Y ahí pasé muchas horas con él, pero era un tipo imponente, era un tipo que, además de su presencia física, te imponía su presencia intelectual sobre todo. Era un tipo que dominaba la conversación, por ejemplo, que le encantaba que le cuentes cosas, sabía todo de todo lado, es decir, de política, de realidad, de lo que se estaba al tanto de todo. Muy inteligente, muy sagaz, pero sobre todo estaba en la peor de las circunstancias en la que puede estar probablemente un ser humano, o por ahí, ¿no es cierto? Es decir, estás preso, acusado, condenado, eres según la prensa americana, un asesino en serie, brutal, al que le agarraron en un país tropical y se lo llevaron estos héroes americanos y lo tienen ahí preso, con su uniforme naranja, acabada su vida para siempre. O sea, estás en la peor de las circunstancias. Y sin embargo, el tipo estaba parado y con una fuerza, con una soberbia, con una fortaleza que decías, de verdad que no se va a morir nunca. Y el rato que salimos de esa visita, que duró muchas horas, nos despedimos, nos dimos un gran abrazo y salimos de la prisión. Y el momento que estábamos afuera, esta es una escena que nunca me voy a olvidar y le he contado un montón de veces, pero siempre la cuento porque me impactó. Porque recuerdo que mi mujer estaba llorando, mi mujer salió llorando. Y yo también estaba conmovido, evidentemente impactado, pero ella estaba llorando. Y me dice, yo solo quisiera que mis hijos tengan esta fuerza. Me dice, porque no he visto nunca a nadie un hombre más fuerte. Y yo tampoco lo vi nunca. Era un hombre tremendamente fuerte. A mí me impactaba esa fortaleza. Y yo siempre le decía, yo no sé cómo aguantas. No entiendo. Con todo lo que te pasó, con todo lo que te hicieron. Y él vivía por eso, ¿no? Vivía por salir y por volver al Cotopaxi y no sé qué. Y ese deseo que tenía, soñaba con volver al Ecuador. Volvió el año pasado en cenizas, les llevamos al Cotopaxi. Pero era eso, esa fue la imagen que me llevé. Y luego, claro, en las conversaciones que sosteníamos por correo, sobre todo, que mantuve durante varios meses, hablábamos de un montón de cosas increíbles y siempre te transmitía esta fortaleza, ¿no? Es decir, siempre era un tipo que yo digo, sí, yo quisiera efectivamente que mis hijos sean así, que tengan esa fuerza para soportar la peor de las circunstancias, porque si eres capaz de soportar esto, eres capaz de soportar cualquier cosa. Bueno, y así fue, ¿no? Así fue 22 años allí. Gracias. ¿Tú querías decir algo? Sí, claro. Yo la cuento en el libro y es la teoría final, digamos. Yo arranqué con una teoría y yo dije finalmente, al principio yo dije, contrataron a un sicario para matar al otro socio y quedarse con todo. Y lo lograron. Pero luego en el camino nos dimos cuenta que no, que Phil Dosso sí sabía efectivamente que algo iba a pasar ese día, estaba clarísimo. Por eso se queda como se queda en el auto paralizado y nunca entra a ver a sus hijos muertos o donde estuvieran. Es decir, él no podía anticipar que estaban muertos, pero yo creo que él sabía que les había pasado algo grave. Y es porque 6 meses antes de los crímenes, en junio del 97, desaparece $1 millón de las cuentas de la compañía. Nelson era el gerente general de la empresa. Y el contador de la empresa era Francisco, su hijo. Y los que tenían firma para sacar dinero de las cuentas eran los 3 socios. Y el dinero, $1 millón en 1900, hoy es una fortuna. En 1997, imagínate la cantidad de dinero que era. Ellos habían tenido mucho éxito el año anterior, se habían repartido utilidades de casi $1 millón cada uno. Es decir, era una empresa enorme, boyante, importante. Pero $1 millón evidentemente te salta a cualquiera. Bueno, le saltó a Nelson y Nelson dijo, hey, ¿quién sacó $1 millón de las cuentas? Pues en 1997. ¿Qué pasó? Y los 2 socios en contubernio, los otros 2 socios en contubernio, le dijeron, no preguntes, no te vamos a responder, ese es un tema que nosotros vamos a ver cómo lo resolvemos. Nelson dijo, no, usted tiene que devolver ese dinero. Y les puso al abogado de la empresa, al abogado corporativo, y les dijo, se arreglan con él, pero ese dinero es de todos, no pueden ustedes llevarse $1 millón de las cuentas.
Ahí se armó todo el lío y a Nelson lo destituyeron, y como hacían mayoría, eran en partes iguales, lo destituyeron y lo sacaron de la compañía. Él se quedó con sus acciones, pero fuera de la compañía. Junio de 1997. En diciembre de 1997, cuando ya se ha iniciado el juicio civil para que los dos socios de estos, que en realidad era uno solo, Phil Dosso, pague $1 millón, devuelve $1 millón de las cuentas, mueren las 4 personas en la compañía. ¿Quién es el responsable? Claro, Phil Dosso lo primero que hizo cuando llegó la policía dijo: Nelson Serrano, investiguen a Nelson Serrano. Y él en la llamada del 911 dice: Nelson Serrano es el culpable, él nos tenía amenazados a todos y él mató a mis hijos. Pues claro, la policía llega y dice: ¿quién es Nelson Serrano? No, es mi otro socio, el que no está aquí. Nelson estaba en Atlanta. Ahí se les comenzó a caer la teoría tuvieron que armar toda la teoría de los vuelos, de no sé qué, no sé cuánto. Nelson había estado en Atlanta. Pero ahí le acusan a él. ¿Qué pasó en realidad? Para no dejarles con incertidumbre a quienes no han leído, y ojalá lean la novela y se enteren finalmente. Pero lo que pasó fue que Frank, uno de los chicos que trabajaba en la empresa también, uno de los que murió ese día, Frank tenía negocios con el narcotráfico. Había estado encargado de unos embarques de droga en junio de 1997. Aparentemente pierde un embarque de droga y le queda debiendo dinero al mafioso además con nombre y apellido. Bobby Vanarias se llama este hombre. Es un nombre falso, ¿no? Es un nombre de él que usa en el mundo del AMPA. A este Bobby Vanarias le queda debiendo $1 millón y desapareció $1 millón de las cuentas de la compañía. ¿Para qué era ese $1 millón? Para pagarle al mafioso. En noviembre de 1997, cuando el mafioso ya ha arreglado su deuda con Frank Dosso, desaparece otro embarque muy cerquita de Bartow, en una zona que se llama John Pass. Y además hay los documentos en el expediente donde se ve que hay un operativo de la DEA, se descubre un cargamento de droga, creo que era cocaína, se lo incauta y listo. No tenía ninguna relación con esto. Sí había una relación, un vínculo. Y es que el que pierde la droga, o al quien le hacen responsable de la pérdida de la droga, es a Frank Dosso. Y según uno de los testigos, el testigo principal que nunca declaró y cuyo testimonio está en el juicio, no está en el juicio, está en los expedientes, él dijo: el problema es que Frank Dosso volvió a perder un cargamento de droga en noviembre. Y cuando perdió ese cargamento, Bobby Vanarias dijo: le borran del planeta, no quiero saber nunca más nada de este tipo. Y le mandó a 4 sicarios a matarlo un día. Según la teoría de él, él tenía una cita. Estos tipos que trabajaban con el mafioso conocían a Frank, habían estado en negocios con él, negocios turbios. Lo fueron a ver, por eso es que entran sin romper las seguridades. Entran a las 5 de la tarde o 5 y pico de la tarde, llegan, el tipo les ve y les hace pasar a la oficina. Y se ponen a discutir en el lobby del hotel, en el lobby de las oficinas, a la entrada. Allí en el lobby se ponen a discutir y los tipos le dicen: oye, tú te vienes con nosotros. No lo iban a matar ahí, pero estaba su cuñado y estaba el otro socio que se habían quedado ahí todavía, no salían de las oficinas. Y entonces, claro, se arma una discusión entre todos y el tipo les decía: no, yo no me voy a ir. No, sí, tú te vienes con nosotros y ellos se quedan acá. No vamos a hablar con ellos, finalmente. Yo creo que para esto ya estaban condenados todos, porque si le iban a matar, tenían que matarles a todos. Y ese momento, según el testimonio, llega la chica, llega Diane, que era su hermana, que era fiscal, jueza, y había sido jueza y era fiscal de la corte de Bartow. Una mujer con bastante fuerza además. Y entró y dijo: a ver, ¿qué está pasando aquí? No, que nosotros vamos a hablar con tu hermano, no queremos saber nada de nadie. Aquí nadie habla con nada, yo soy jueza, yo soy fiscal, no sé qué, no sé cuánto. Y él cuenta que ese momento, el principal de los sicarios, la asesinó a ella, la mató de 2 tiros de frente y evidentemente eliminaron a todos los demás. Esa es un poco la historia. Sí. Aparentemente, según los testimonios y los documentos, por allí fue la historia. Aquí hay un punto clave, que bueno, se menciona bastante que Dosso se quedó en el carro al momento de que su esposa se baja y va a ver la escena del crimen. Tal vez hubiera cambiado la historia si es que Dosso hubiera sido tal vez más astuto y hubiera dicho: ok, yo también me bajo como para disimular. Y se baja y va a hacer... ¿Eso hubiera cambiado algo? Posiblemente sí, la percepción al menos. Lo que pasa es que es imposible predecir esto, ¿no? Porque tú solo ponte en la situación de ellos. Yo también intenté muchas veces ponerme en la situación de ellos. Finalmente ellos fueron las víctimas de todo. En el juicio ellos eran las víctimas, eran los padres a quienes se les había muerto asesinados brutalmente, 2 hijos y un yerno, y su socio, es decir, siempre fueron víctimas. Entonces, y además, el momento que estás en esa circunstancia y tú sabes o sospechas que a tu hijo ya le han amenazado de muerte, porque además a Frank le amenazaron, eso no les conté, a Frank le habían amenazado 2 o 3 veces. Él sabía
que su hijo estaba amenazado. De hecho, tuvo que pagar ese $1.000.000 unos meses antes. El tipo sabía que podía pasar algo. Cuando su hijo no llega a la casa al cumpleaños de sus hijas, o sea, de las propias hijas del hijo, de sus nietas, el tipo, de hecho, se le pasó por la cabeza en ese viaje entre Lakeland y Bartow, que dura 20 minutos, se le pasó por la cabeza 1000 veces que estaban muertos. O que él al menos estaba muerto. O sea, él lo que tiene que haber pensado 1.000.000 de veces es que Frank estaba muerto y lo habían matado. Sin duda alguna. Nunca se pudo haber imaginado que su hija y su yerno también estaban muertos, porque esa es una escena espantosa. Pero él tiene que haber pensado 1000 veces. Y el momento que llegas allá y ves que la oficina está toda abierta, las luces encendidas y no hay nadie aparentemente allí, el tipo tiene que haberse quedado paralizado de verdad. Es decir, no podía prever él y ese rato decir, no, si yo me quedo paralizado, entonces no pensaste en nada. Te quedaste paralizado de verdad, petrificado, no había reacción posible, ¿no? Nelson, ¿cuánto pudo haber pesado en el momento del juicio y en el proceso el tema de la opinión pública? ¿Cuánto pudo haber pesado en este caso? Muchísimo, muchísimo. Tuvo un valor gigantesco. Si tú ves, es fácil encontrar los recortes y cosas en el internet, se encuentra. De la época del crimen, de cuando comienza, 3 de diciembre de 1997, el 4 de diciembre ya hay publicaciones en la prensa, y todas las publicaciones y todos comienzan a señalar a un sospechoso, y es el mexicano. En algún lugar le mencionan, le dicen Nelson Serrano o Iván Serrano, Nelson Iván. Pero todos mencionan al mexicano, y es porque la policía desde el momento inicial le marcó como sospechoso a él, a Francisco también, pero a Francisco lo descartaron enseguida, pero a Nelson desde el día 1. Y entonces la prensa comenzó a marcar el destino de este juicio, y era un mexicano mató a estos 4 americanos, además, italianos americanos, 2 eran medio italianos, pero eran americanos finalmente todos. Entonces, bingo. Es lo mismo que cuando un negro ha cometido un crimen, perfecto. Es perfecto para ellos, porque dice, claro, entonces al negro le vamos a perseguir, no hay forma de que se defienda, no hay quien le vaya a defender nunca, al mexicano tampoco. Y es que acá había un componente importantísimo. En esta zona, esto lo aprendí yo luego, en esta zona en particular, centro-norte de Florida, al lado de Gainesville, por ahí, centro-norte de Florida, bien hacia el norte, la zona de los rednecks. En esta zona es más despectivo, es peor el mexicano que el negro. Es decir, los negros son mal vistos y son como apestados, pero los mexicanos son lo peor de todo. Es decir, si es que alguien es culpable de un robo, es siempre un mexicano. Si es que alguien violó a alguien, tiene que ser un mexicano. Es decir, entre ellos jamás, entre blancos jamás, pues. Entonces, claro, el componente mexicano era fundamental para que el caso tomara este curso que tomó. Y claro, las fotos y las imágenes que salían de Nelson eran unas imágenes en las que normalmente él no salía como era en realidad, pues. De hecho, durante el juicio, no sé si quienes leyeron la novela pueden ver, yo tengo ahí las fotografías, del identikit que le hacen originalmente al autor del crimen, porque hay un testigo ocular que le ve a un tipo, y el identikit que le hacen al final del juicio es Nelson. El tipo que dibuja le cambia el identikit, y cuando se presenta en el juicio, el identikit era... El uno era de un tipo de 25 años, moreno, que es uno de los sicarios, que coincidía con la descripción de uno de los sicarios. El tipo del identikit siguiente era Nelson, igualito además, es exacto. Entonces tú le pones ahí y dices, ahí está, pues es Nelson. Era un identikit hecho para que le adapten a Nelson. Entonces, claro, ese era el tema racial, y el tema comunicacional fue decisivo. Les cayeron inmediatamente, absoluta. Y la presión era porque hay que resolver el crimen ya. Y si fue un mexicano, perfecto, listo, entonces ya sabemos, evidentemente los mexicanos cometen este tipo de crímenes. Un gringo nunca, pues, pero los mexicanos sí. Entonces hay que caerle enseguida y hay que acabarlo. Y claro, se demoraron 4 años en investigar y no tenían una sola prueba en contra de Nelson. Pese a toda la presión, pese a la investigación, pese a que a Nelson le tenían acosado. Le revisaron la basura de su casa 4 años. Todos los días llegaba la policía, sacaba la basura, guardaban en bolsas, se llevaban y te revisaban de uno en uno todos los papeles, facturas, papeles higiénicos, todo lo que tenía. Todo, absolutamente, para ver por dónde le agarraban. Los teléfonos intervenidos siempre, toda la vida. Los 4 años de estos intervenidos los teléfonos, para ver qué hablaban, en qué momento se les escapaba algo. Es decir, y nunca encontraron una prueba hasta que tuvieron que fabricar la famosa prueba del ticket de estacionamiento.
Estimado Oscar, bueno, yo hoy vengo modo fan porque creo que Gracias. una cosa es poder tener una historia para contar y otra saber contarla y engancharnos en algo que si tal vez habíamos visto mediante reportajes, tú le das una forma muy atractiva de saber, siempre querer qué está pasando, saber cómo esto afectó no solo a Nelson, sino también a su familia. Y a eso voy porque tú nos dices, claro, él era muy fuerte o se mostraba muy fuerte. Mas, sin embargo, en la novela tú sí hablas de cómo hubieron vulneraciones a sus derechos, cómo fue abandonado en el tema de salud, cómo se le fue también prohibiendo que tenga cierto acceso a obras literarias, que era en lo que él se entretenía. Mi pregunta va, ¿cómo esta vulneración a sus derechos como tal no solamente lo afectaron a él, sino cómo puede llegar a afectar a su entorno familiar, a su hijo Francisco, con quien tú tenías este contacto directo y era quien te decía, sí, mi papá te está escribiendo esto, pero en realidad esto está pasando con él en su parte física? ¿Cómo crees que esta vulneración de derechos afecta no solamente a la persona que está siendo procesada, sino también a su entorno familiar? Es una muy buena pregunta y es una de las preguntas que debe haber sido de las primeras preguntas que yo le hice a Francisco en ese viaje. Recién nos conocíamos, ya éramos amigos, pero recién nos conocíamos y nos fuimos en un viaje larguísimo, desde Sarasota hasta Gainesville, a Bartow, etcétera. Así recorrimos todo para poder hablar y hablar y hablar y hablar y recorrer todo. Y visitarle finalmente a Nelson. Y una de las cosas que le dije, digo, yo hay algo que no logro entender todavía. ¿Cómo mantienes tu vida? Es decir, ¿cómo lograste sostener tu vida? Tú y tus hermanas y en general la familia, pero era él en particular porque él cargaba con el peso de todo esto. ¿Cómo lograbas mantener y apartar esto? Yo le había visto la noche anterior en su casa, en Sarasota, con todos sus amigos, y era un tipo completamente distinto al que estaba conmigo hablando en el auto de su padre, pues, y que se conmovía. Y él lograba separar muy bien las cosas. En Sarasota, él es un hombre muy exitoso, él tiene la empresa que fundó con su padre en aquella época, y le va muy bien, es un tipo económicamente muy solvente. Y le encanta el trago y le encanta la fiesta y es un hombre feliz. Yo no entendía, te juro que no entendía, hasta hoy no entiendo muchas cosas. Y él me dijo algo que es muy valioso, me dijo, es que yo marqué prioridades en mi vida, porque si no, esto nos consumía a todos, y de verdad. Y yo creo que le consumió a su madre, sin duda. Ella se murió por esto y finalmente tenía que ser así también, es decir, era la esposa y la consumió y les consumió a todos. Pero Francisco, que era el que cargaba todo el peso encima, me dijo, yo marqué prioridades y para mí las prioridades eran, primero, antes que nada, mis hijos. Mi esposa, su esposa, de la que luego se divorció y tenía otra esposa, la segunda esposa, y mis hijos. Esos eran primero. Segundo, porque no había nada que hacer si es que no pasaba esto, era mi trabajo, era mi empresa. Si yo no trabajo, esto no va para ningún lado. Ni mis hijos, ni mi papá, ni nadie. Eso segundo. Tercero, mi vida personal. Yo vivo todos los días. Le pienso, le extraño, le lloro, pero vivo todos los días, como si esto no hubiera pasado. Y la cuarta prioridad de mi vida es mi papá, porque si no, no me sostengo. Y lo logró. Es duro, pero lo logró. Es decir, se sostuvo hasta hoy con estas prioridades en la vida y era lógico. Él no podía hacer nada más que lo que hizo. Es un esfuerzo gigantesco, con plata y persona y con todo. Él se ha dedicado su vida a esto. Y sin embargo, es un hombre exitoso en lo profesional, en lo humano, en lo amoroso, con su familia, con sus hijos, en todos los aspectos. Es un hombre feliz. Es decir, ser feliz cuando te pasa algo como esto es algo que realmente hay que valorar. Y eso para mí fue una enseñanza de vida brutal, porque yo me habría deshecho, francamente. Si a ti te pasa eso con tu padre, con tus hijos, con alguien, te acabas. Y él pudo ser tan fuerte, hasta hoy es el que lleva todo el caso, finalmente. Con todas las pruebas de que él fue el culpable, sin embargo, por ser negro y con todo lo que estaba pasando con el movimiento afro, se declaró inocente. Entonces, ¿cree que hubiera variado algo si es que en vez de mexicano hubiera sido directamente ecuatoriano? Verás, tal vez no
no por ser ecuatoriano como tal. Nelson tenía las dos nacionalidades, era de origen ecuatoriano evidentemente, pero él tenía las dos nacionalidades, él era norteamericano y finalmente él era un empresario, es decir, el prototipo de lo que te vende Estados Unidos, ¿no es cierto? Es decir, un empresario exitoso, un tipo que daba trabajo, era un inventor, él inventaba las patentes de la empresa suya, es decir, era un tipo que tenía éxito por todo lado y además físicamente no se veía sino como un gringo o europeo, como tú quieras, no importa, es decir, ponle cualquier estereotipo, no importa. Entonces, tal vez si es que hubieran dicho, no, lo que pasa es que era ecuatoriano, ¿y quién es de Ecuador? Es decir, en esa zona no saben lo que es el Ecuador, en absoluto. Pensarían que era en África, es decir, porque no tienen ni idea lo que es el Ecuador. Les resulta mucho más fácil que te digan, es que es mexicano, ya, entonces no, entonces es lo peor que hay aquí. A lo mejor sí habría cambiado algo, pero sobre todo habría cambiado si es que su imagen se hubiera vendido como el empresario exitoso. Olvídate de dónde era. Un empresario exitoso, dueño de una empresa al que le acusan de 4 crímenes, es una historia diferente al mexicano que mató a los 4 porque se quiere quedar con la empresa o se robó plata. Era muy fácil vender la historia y así se la vendió. Sí. Probablemente sí habría cambiado, pero yo creo que más por la forma de ser de él, por el empresario y por todo eso. Sí. Sí. No sé si prácticamente en la legislación, por ejemplo, estadounidense, hay alguna forma de apelar, ¿no? El caso que tuvo tal vez en una segunda instancia o tal vez más allá en organismos internacionales, o si tal vez, por ejemplo, no sé, la verdad es que no sé muy bien, pero quisiera saber también, ¿no? Si él mismo podía pedir, por ejemplo, que el Ecuador, mediante, bueno, esto ya sabemos, por ejemplo, que le ayude, ¿no? Uh-huh. ¿Habría Sí. alguna forma tal vez? A ver, había varias formas. Cuando entré yo al caso en el 2019, aparentemente estaban agotadas las instancias judiciales y eso fue un tema que me sorprendió mucho. Y yo le preguntaba a Francisco y le decía, no puede ser. Me dice, no, es que ya está agotado todo, ya los abogados me dicen que no hay cómo hacer nada y no sé qué. Y de pronto, investigando y conversando con gente que sabía de estos temas en Estados Unidos, con abogados, nos dijeron, no está agotado y es más, hay unos recursos y esos recursos se activaron y el gobierno ecuatoriano ayudó, etcétera, a activar esos recursos, dio el dinero para esos abogados y esos recursos son los que se quedaron pendientes por los que no les daban la audiencia a él. Había muchas cosas que se podía hacer todavía judicialmente, pero ellos detuvieron siempre la posibilidad de que esto avance, digamos. Y luego la Corte Interamericana falló ya, se pronunció, ese tema está agotado, la Corte falló a favor de Nelson en contra de Estados Unidos y en contra de Ecuador, y los condenó a los dos países a devolverlo, a pagar todo, qué sé yo, a todo, a liberarlo, etcétera. Estados Unidos no ha cumplido eso, no cumple nunca las condenas de derechos humanos, Ecuador cumplió en parte, y ya luego de eso ya judicialmente no queda nada que no sea la reparación de los daños y perjuicios de los herederos contra el estado de Florida, contra Bartow, por todo lo que pasó, y del Ecuador, que todavía está pendiente, un reclamo ahí que tenemos pendiente. Es lo único que queda, digamos, finalmente. Ya todo lo demás, con la muerte de Nelson en agosto pasado, se extinguió. Entonces el proceso penal como tal ya no existe. Pues bien, como tal, sabemos que en un proceso judicial la prueba es lo más relevante y es a lo que se tiene que regir como tal. En el caso en concreto, se pudo evidenciar que no había casi nada de pruebas. En realidad, como usted manifestaba, la única prueba era la misma prueba que ellos crearon, que era el ticket de parqueo. ¿Cómo eso se puede evidenciar en la falta de motivación o en realidad la resolución que dieron? Y aparte, hay una duda que siempre tuve y hoy viniendo me daba 1000 vueltas la cabeza, y era cómo ellos decían que, bueno, al principio dijeron que eran 3 armas, 3 armas y luego 2. Sí, y cómo una persona, bueno, se había subido al techo, es todo loco. ¿Cómo una persona puede con 2 armas subirse al techo en una silla que está paralelo y asesinarle? O sea, no, es que nada encajaba, no había ni pies ni cabeza en nada. Y yo, cuando comienzas a leer el caso y dices, ¿cómo le juzgaron? Es decir, había un jurado de 12 personas comunes, como ustedes saben, en Estados Unidos, 12 personas comunes, a las que les tienes que convencer, por el lado de la fiscalía, de que este tipo es un asesino y de que cometió los crímenes, y por el lado de la defensa, convencerles que no. De eso se trata este juicio. Y cuentas con pruebas de lado y lado, ¿no es cierto?
Los abogados de Nelson no evacuaron ninguna sola prueba y todas las pruebas que tenían eran muy sólidas y era muy fácil el caso. La verdad es que era un caso muy sencillo precisamente por lo que tú cuentas. No había una sola prueba que lo ubicaba a él en el lugar de los crímenes. Para que haya una condena por un crimen, tiene que haber una prueba contundente de que tú hayas estado en el lugar del crimen o hayas utilizado el arma del crimen. Es decir, una prueba contundente absoluta para condenar a alguien es esa. A Nelson lo ubican teóricamente con un ticket de estacionamiento en Orlando. Es como si te acusan de hoy día aquí, de un crimen aquí, en este lugar a ti, y resulta que tú estabas en Gualaceo, no sé. Exacto, exactamente igual. Pero si yo estaba en Gualaceo, ¿te puedo demostrar que estaba en Gualaceo? No, qué pena. Estabas tan cerca que eres el autor de los crímenes. Y así fue la teoría de Loca. Y era tan loca que la teoría decía que este hombre de 62 años entró a las oficinas. Él ya no podía entrar porque estaban cerradas, le habían cambiado las chapas y todo eso. Él ya no podía entrar. Pero digamos que entró, que logró entrar y no sin forzar las. Entró, le recibieron todos los tipos de estos, además 2 chicos jóvenes. Se subió en una silla de ruedas, de esas de ahí, en un piso como este. Es imposible. Es decir, alguien intente subirse ahorita y pararse y tratar de sacar algo de arriba en una silla de estas, te descalabras. Y bajó 2 armas, decían la policía. Y con las 2 armas les ejecutó de uno en uno. Y estos contemplativos vieron todo, pues a un pobre hombre de 62 años no lo pudieron maniatar. En realidad eran 3 armas, porque bajó teóricamente 2 pistolas con las que se cometen los crímenes y un rifle calibre 30. Y yo decía, era tan fácil el caso para los abogados de Nelson como recrear esta escena. Es decir, oye, lleva una silla, te parabas y les decías, señores, vamos a ponerle a un hombre de 62 años a que se pare primero en una silla. Eso primero. Luego que intente bajar de un cielo falso. 3 armas, porque no eran 2, eran 3. Esos ocultaron la tercera arma porque ahí sí era invendible la teoría. Pues. Es decir, lo de la tercera arma la borran del informe forense, porque cómo bajaba 3 armas y dónde ponía la tercera. Si el rifle le dabas a una de las víctimas. Tenme acá mientras ejecuta a los otros. Era una historia, te juro, hasta de humor negro, porque no había forma de que le pudieran condenar con esas pruebas. Y así lo condenaron, sin una sola prueba en su favor y con todas las pruebas en contra en la mesa guardadas, que es lo que se guardan los abogados de él, ¿no? Eso. ¿Alguien más? Acá, muchísimas gracias a todos, muchas gracias por el interés, por las preguntas y por la invitación. Por haber venido, por estar con nosotros. Muchísimas gracias también a los señores y señoritas estudiantes, a las autoridades que nos acompañan, a la doctora Carmen Arevalo, a Fernando Ochoa, al doctor Omar Barzallo y a todos los compañeros de Cultura y de Comunicación. A ustedes muchísimas gracias y esperamos también. Muchísimas gracias. Gracias, Oscar. Pero la próxima. Gracias. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias por todo. Gracias. ¿No? Muchas gracias, chicos. Bueno, finalmente le agradecemos todo su aporte literario que hemos tenido hoy día. En realidad ha sido muy significativo para nosotros y en nombre de los estudiantes de la Unidad Académica de Ciencias Sociales queremos extenderle un reconocimiento que, bueno, es algo muy poco para lo que usted se merece, pero esperamos contar con su presencia en un futuro. Muchísimas gracias, te agradezco mucho. Muy valioso para mí. Muchas gracias y ya saben, cuando quieran me invitan, es una llamada. Sí. Gracias, muy amable. Encantadísimo.